Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube Cristo, la Verdad TV, donde cada semana estamos siendo guiados por la dirección de Dios para llevar un estudio bíblico día viernes y sábado, que sabemos que son de edificación para la iglesia de Cristo. Y estamos cumpliendo con ese llamado, con ese ministerio de pregonar la palabra de verdad, anunciar el mensaje de la cruz, anunciar el mensaje de la gracia. Y es para nosotros un enorme privilegio poder hacer uso de este espacio, de poder servir esta palabra que sabemos que son de bendición. Y no por quienes estamos haciendo esto, sino porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que el Espíritu Santo lleva una revelación a cada persona, a cada vida que se encuentra en una necesidad específica, y con esta palabra trae libertad, trae redención, trae salvación, y las personas pueden alinearse en adoración, en oración, en estudio de la palabra, que es la voluntad de Dios, que en todo momento estemos viviendo por su palabra, que permanezcamos en la palabra, que esta es la verdad y que esta es la verdad que liberta. Pedimos que se suscriba a nuestro canal Cristo la Verdad TV y que eh, toque la campanita para que sea notificado cada vez que estamos publicando enseñanzas, y que la pueda usted recibir y que la comparta con sus amigos, con sus familiares, porque sabemos que el Espíritu de Dios tiene un mensaje para cada corazón. Es un mensaje de salvación, de restauración y libertad. El día de hoy estamos iniciando el estudio de las epístolas a Timoteo. Continuamos con las cartas escritas por el apóstol Pablo para diferentes iglesias, de las cuales él había sido parte de su fundación o en esa misión evangelística que Dios puso sobre sus hombros, esa responsabilidad. Cada iglesia estaba teniendo ese seguimiento de cerca del apóstol Pablo para enseñar las verdades y cómo debía ser la iglesia de Cristo, esa iglesia de los primeros tiempos. En esta ocasión, el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Este era un joven, una leal compañía y fiel colaboración de ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció en ello una relación que no evidencia por la palabra que en algún momento hubo alguna ruptura, sino que fue una relación de confianza y de amistad. De esa relación son testimonios fidedignos las repetidas menciones a Timoteo en el libro de los Hechos. Pablo incorporó a Timoteo al grupo misionero que muy pronto habría de llevar a Europa el primer anuncio del Evangelio. Y después de algunos años, el joven discípulo recibiría el cargo de velar por la buena doctrina en Asia Menor y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas que habían comenzado a penetrar en las comunidades cristianas de recién formación. La alusión a los doctores de la ley, así como el énfasis puesto en los valores auténticos de la ley de Moisés, denunciaban la actividad de los judaizantes que estaba desplegándose en las iglesias asiáticas. Entonces, vemos que en las diferentes cartas que el apóstol Pablo envía a las iglesias, vemos
en Colosense, en Filipenses, aún en la iglesia a los Corintios, en Gálatas, él estuvo llevando una enseñanza enfática acerca de la falsa doctrina, acerca de los grupos judaizantes que querían llevar a la iglesia de Cristo a cumplir con los preceptos de la ley como un elemento esencial para la salvación. Por eso el apóstol Pablo es reiterativo en cada una de estas cartas acerca del mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo no pasa desapercibido este tema. Y también viene en esa primera parte a hablar de este tema. Muchas de las epístolas del apóstol Pablo son principalmente correctivas, siendo escritas para hacer frente a graves desórdenes y enseñanzas erróneas que atribulaban las primeras asambleas. Sin embargo, en esta carta en específico, como la carta a los Efesios, son principalmente instructivas, no son correctivas, sino para llevar instrucciones, por cuanto ellas representan o presentan a la iglesia en su orden divino conforme a la mente de Dios. Entonces, al igual que la carta escrita a la iglesia de Éfeso, esta carta escrita a Timoteo en la iglesia que le estuvo pastoreando, se dan instrucciones para que ellos puedan entender la iglesia como el cuerpo de Cristo y que en la iglesia hay un orden divino que se debe de seguir conforme a la mente de Dios. Cada una de estas cartas presenta un aspecto especial de la iglesia. En la de los Efesios, la iglesia vista como compuesta de creyentes unidos por el Espíritu para formar el cuerpo del cual Cristo en el cielo es la cabeza, presentado así a la iglesia en sus relaciones celestiales conforme al consejo de Dios. En la epístola a Timoteo, la iglesia vista como compuesta de creyentes juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En conexión con esta gran verdad, la enseñanza de las epístolas tiene la vista un doble propósito, tiene en vista un doble propósito. Primeramente, el apóstol escribe para mandar a los creyentes que vivan de manera práctica la piedad consistente con la casa de Dios. Podemos ver esto en 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces, lleva este firme propósito, que el creyente viva en la vida práctica de piedad consistente con la casa de Dios. Y lo confirma este versículo de 1 Timoteo 3:15. Que sepa conducirse cada uno en la casa de Dios, sabiendo que es la iglesia del Dios vivo. Y en un segundo plano, el apóstol le escribe para enseñarlo que el gran propósito de la casa de Dios es ser un testigo en el mundo de que Dios es un Dios salvador, que la iglesia está establecida para testimonio, para que el mundo sea testigo de el Dios salvador. 1 Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la iglesia está como un baluarte para anunciar a ese Dios que salva. El deseo de Dios es que por medio de la iglesia haya en el mundo un testimonio colectivo a Él mismo en toda su santidad y gracia, y que lo vean a Él en toda su santidad y gracia como el Dios Salvador, para presentar
ese testimonio tenemos nosotros que conocer el orden de la casa de Dios y la conducta apropiada de los creyentes en su casa. La epístola también presenta el propósito y el orden de la casa de Dios conforme a la mente de Dios, lo que está en el corazón de Dios. El corazón de Dios muestra que el orden piadoso no es solamente para gobernar las asambleas, sino para que tenga efecto sobre cada detalle de las vidas de aquellos que componen la casa de Dios. Hombres, mujeres, solteros, casados, siervos, ricos, pobres, todas las personas, los adolescentes, los niños, todo lo que componen la iglesia, que podamos entender que estamos establecidos como iglesia y somos la iglesia de Cristo para dar testimonio al mundo del mensaje de la cruz, que Cristo es nuestro Salvador. En esta carta, el apóstol Pablo revela una serie de preocupaciones por la organización de la iglesia y que resulta evidente el interés por dotarla de normas de vida y de conducta válida, tanto para los miembros a nivel individual como para la edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones cristianas en conjunto. Por eso la carta contiene instrucciones sobre diversos temas. Primero, la necesidad de la oración y el buen orden de la comunidad. Las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia. La vigilancia frente al error doctrinal, que como le decía, es un tema que el apóstol Pablo está abordando en cada una de las cartas que él envía a las iglesias que se habían formado recientemente, porque además del tema cultural, el tema religioso, estaban en algunos momentos introduciéndose en la iglesia para llevar normas y preceptos que no eran de acuerdo al mensaje de la cruz y al mensaje de la gracia. Por eso Pablo en cada una de estas iglesias, pues da la debida explicación de acuerdo al mensaje de la cruz, de cuál debe ser las enseñanzas correctas que deben seguir los creyentes que han sido alcanzados por la gracia. Entonces, por eso, él mantenía una vigilancia constante frente al error doctrinal. También está la atención a la administración congregacional y al ejercicio del ministerio pastoral. Se menciona aparte un breve poema que va como en varios versos que parecen ir marcando el camino de la exaltación de Jesucristo en primera Timoteo, que habla de el gran misterio de la piedad, y esta afirmación de fe viene a ser como el centro de la carta, de esa teología que el apóstol Pablo está tratando de enseñar a la iglesia. El gran ministerio de la piedad, y que habla de una fe que viene siendo cimentada en la cruz de Cristo y lo que Él hizo. Entonces, la glorificación del Hijo en todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, lo podemos percibir. El lugar y fecha de la redacción de esta carta no parece muy claro. Pareciera que fue escrita en Macedonia y que Pablo siguió en esta región después de haber sido liberado después de su primera prisión en Roma. Y Timoteo estaba viviendo en Éfeso, donde quizá habría sido remitida esta carta. Pablo se acercaba al final de sus días cuando redactó esta carta, en la que se descubre una estructura eclesiástica
que parece ser posterior a los primeros esfuerzos de organización en la historia del cristianismo. El libro, de manera general, tiene el siguiente esquema. En 1 Timoteo, el Evangelio de la Gracia de Dios es presentado como el gran testimonio que ha de fluir al mundo desde la casa de Dios. En segundo punto, 1 Timoteo 2 y 1 Timoteo 3 se enseña en cuanto al orden práctico que conviene en la casa de Dios, de modo que todos los quienes componen la casa, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, pueden vivir en consistencia con la morada de Dios. Y que no se debe permitir nada que estropee el testimonio que fluye de la casa de Dios hacia el mundo que no le conoce. En 1 Timoteo 4 a 1 Timoteo 6 se advierte contra las diferentes formas en que la carne se manifiesta y se enseña la forma piadosa como la gran salvavidas o salvaguarda que puede venir en contra de todo principio maligno contrario al orden de la casa de Dios. Entonces, la forma piadosa del creyente, manteniendo este valor importante, este fruto importante del Espíritu en nuestras vidas, que permite que podamos ser guardados de toda acechanza del enemigo que quiera venir en contra del orden de lo que es la iglesia de Cristo. En el esquema del contenido de la carta, vemos los primeros capítulos después del saludo que siempre Pablo introduce en sus cartas, hace una advertencia contra las falsas doctrinas. Luego habla del ministerio que él tiene. Vemos que, al igual que en el libro de 1 y 2 de Corintios, en el libro de los Gálatas y en otras cartas, él está hablando de su llamado. Él siempre se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo, y hace mención del llamado que Dios le hizo para la evangelización de la iglesia no judía. Entonces, en esta ocasión, él vuelve a hablar del ministerio para el cual Dios le llamó. Luego da instrucciones sobre la oración. Recordemos que cada una de estas iglesias, o como se le llama, la iglesia primitiva, eran esas nuevas iglesias que se estaban formando, donde de las cuales el evangelio fue diseminado para todas partes, para todos los continentes. Entonces, era fundamental que estas primeras iglesias tuviesen la base firme, muy sólida, para poder hacer frente a todas las acechanzas, a todo lo que se estaba moviendo y de la cultura de la cual venían muchas de estas ciudades y naciones. Recordemos que venían de ciudades que eran idólatras, ciudades que estaban en gran hundidos en el pecado y que muchas veces se quería llevar todo esto, todas estas prácticas a la iglesia. Y también había un desorden a nivel de las prácticas religiosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo siempre estaba advirtiendo acerca de las falsas enseñanzas. Y en cada uno de sus mensajes, que debe ser el propósito nuestro al predicar el evangelio, es que lo que están como oyentes, lo que están recibiendo esta enseñanza, fijen su mirada en Jesús, fijen su mirada en la cruz, lo que Él hizo, en la gracia que nos ha alcanzado, que no es el apóstol, que no es el pastor, que no es el líder, que no es el maestro, que quien dio su vida por cada uno de nosotros fue Jesús. Y que este evangelio nos fue revelado por el Espíritu Santo para que alcancemos esta redención.
y que van a venir enseñanza que no concuerdan con la verdad de la palabra y que la iglesia debe estar en todo momento advertida de que esto va a suceder, para que nos mantengamos en el centro de la fe y que Cristo sea el centro siempre de nuestro mensaje, de nuestra predicación y de nuestras vidas, para no ser arrastrados por la falsa doctrina. Después que Él da las instrucciones acerca de la oración, una de las bases fundamentales para la vida del creyente, Él menciona también los requisitos que deben cumplir los que son llamados a ejercer un liderazgo dentro de la casa de Dios. Requisitos de los obispos, de los diáconos, habla del ministerio de la piedad como un eje principal para el ejercicio piadoso del creyente como muestra de su rendición a Jesús y a su Espíritu Santo. Habla acerca de, o hace una predicción acerca de la apostasía que habría de venir. Menciona el buen ministerio, cómo es la conducta, cómo debe ser toda la vida de manera integral de un buen ministro de Jesucristo. Habla de los deberes que tenemos hacia las demás personas, la piedad y el contentamiento, la buena batalla de la fe que cada uno está librando cada día. No es que lo hemos alcanzado, sino que cada día, porque siempre menciono que nuestra vida en el Evangelio no es una obra acabada. Nuestra vida es un proceso que termina cuando vamos a la presencia del Señor. Por eso habla de la buena batalla de la fe, que cada día, con cada una de estas cosas, mantenemos una batalla constante para permanecer haciendo y viviendo por la palabra. Y como le decía, esta carta es instructiva, da instrucciones acerca de cuál debe ser nuestra postura frente a las enseñanzas falsas, cuál debe ser nuestra postura en cuanto a la vida de oración, los requisitos que debemos saber y conocer para poder ejercer un liderazgo en el ministerio de Jesucristo, los deberes que tenemos nosotros como creyentes ante los demás. Y vemos que concluyó la semana pasada la epístola a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo habla acerca de el viejo hombre, la vieja vida y la nueva vida. Él concluye esta carta dando instrucciones específicas para alguien que ha nacido de nuevo. Dice, si es que ha resucitado, si es que ha nacido de nuevo, si es que ya todas las cosas viejas pasaron porque está en Cristo Jesús. Entonces dan una serie de instrucciones que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y vemos que en esta carta también el apóstol Pablo retoma este tema de que se pueda, como creyente, estar consciente de cuáles son nuestros deberes ante las demás personas. Y cierra con un encargo especial que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Vemos que Dios en su fidelidad llamó al apóstol Pablo para permitir que estas iglesias de recién nacimiento tuviesen una base firme en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio de la cruz, para que hoy haya llegado
a nuestra vida, a nuestras naciones, a nuestro continente, a nuestras iglesias, a nuestras vidas. Entonces, hemos sido alcanzados porque Dios hizo un llamado a estos hombres piadosos para continuar la enseñanza del Evangelio. Y por eso hoy nosotros estamos pregonando esta verdad, porque sabemos que hay muchos que no han escuchado, que no han sido alcanzados, que no le ha sido revelado este mensaje. Por eso es importante que cada creyente tome como una responsabilidad personal, a tiempo y fuera de tiempo, hablar del mensaje de la cruz y de la palabra, porque donde están los escogidos de Dios, esta palabra les será revelada para salvación. Dios le bendiga abundantemente y no olvide compartir estas enseñanzas. Apenas estamos iniciando con esta carta a Timoteo. La próxima semana iniciamos con el capítulo 1. Hoy estuvimos en esta introducción que habla acerca de el contexto, cómo se da la escritura de esta carta y los propósitos y fines y qué vamos a ver durante el desarrollo de ella. Entonces, no olvide seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, darle a la campanita para que sea notificado. Viernes y sábado estamos publicando enseñanzas que sabemos que son de edificación para sus vidas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y va y hace el trabajo para el cual fue enviada, porque el Espíritu de Dios la revela a sus corazones. Dios le bendiga abundantemente.